Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El doctor Sinclair Ferguson escribió sobre el legalismo. Es común decir que uno puede tener una cabeza legalista y un corazón legalista, pero también es muy posible tener una cabeza evangelista y un corazón legalista. El legalismo en su núcleo disminuye la gracia y la misericordia de Dios. El legalismo exalta los intentos de la justicia forzada de los hombres tratando de disminuir la autoridad perfecta de Jesús. El legalismo es costoso y destructivo, mientras que el don de la gracia de Dios es gratuito. Y esa gracia de Dios no disminuye ni su poder ni su autoridad. En todo caso, su gracia lo exalta y lo glorifica aún más. Veremos a Jesús abordar la crítica legalista de los fariseos mientras les demuestra su fracaso por intentar justificar su justicia religiosa versus la perfecta interpretación de la palabra de Dios a través del propio Jesús. Empecemos con los primeros dos versos. Dice: aconteció que al pasar él por los sembrados de un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? El texto menciona que estaban pasando por los campos de trigo. Y fijémonos cuándo estaba sucediendo esto. Es un sábado. Este detalle se vuelve importante para nosotros porque da paso a entender una vez más el dilema que tenían los fariseos con Jesús y sus discípulos. Pero más importante, el conflicto de los fariseos de cómo Jesús veía e interpretaba las cosas. Los fariseos ven a los discípulos haciendo algo, recogiendo espigas. El versículo 24 menciona que los fariseos le hicieron una pregunta a Jesús con respecto a las acciones de sus discípulos en el campo. La pregunta fue: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el sábado? Ahora bien, de acuerdo a la ley farisaica o rabínica, para ellos había un problema ahí, porque de lo contrario no hubiesen hecho tal pregunta, ¿cierto? A primera vista podemos ver algunos problemas que los fariseos posiblemente podrían haber tenido. Por ejemplo, los discípulos estaban pasando a través de los campos de trigo un sábado. Los discípulos estaban recogiendo granos un sábado. ¿Por qué mencionamos estos dos casos particulares? Traemos esto a nuestra atención porque, como hemos observado, entre Jesús y los fariseos hay diferencias obvias en la interpretación de la ley. Hemos aprendido que Jesús se enfoca en la escritura, o sea, la Torá, en lo que está escrito. Y lo que es más importante, el corazón de la Torá o de la ley. ¿Qué nos está instruyendo y mostrando realmente Dios a través de su escritura? Algo que debemos tener claro es que los líderes religiosos se centran en crear más obstáculos y más cargas en un intento por justificar lo que ellos piensan que la ley realmente dice. Pero en el centro de nuestra atención y la cuestión en sí es esta: ¿quién tiene verdaderamente la autoridad para interpretar perfectamente las escrituras tal como están escritas? Ese es el punto medular. ¿Quién tiene esa autoridad? Tenemos dos cosas a considerar en la enseñanza de hoy. Primero, ¿cuál es el propósito de la ley? Y como parte de esta primera pregunta, ¿quién determina
en última instancia, qué es lícito versus qué es ilícito. ¿Lo que dicen los fariseos o Jesús? ¿El hombre o Dios? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el propósito del sábado? Que era el dilema, ¿verdad? Que estaba pasando los fariseos en ese momento. Hoy vamos a tratar de dar respuesta a estas dos preguntas en detalle. Comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál es el propósito de la ley? En una breve declaración podemos decir que el propósito de la Torá o la ley es educativo, ya que enseña al hombre la verdad acerca de Dios. Esa es la medular. La ley mosaica tiene 613 mandamientos, esbozada en lo que estaba o no permitido para el pueblo de Dios. Y el estándar para el pueblo de Dios, de acuerdo a Levíticos, es ser santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces, cuando vemos que los fariseos le hacen la pregunta a Jesús acerca de qué en sus mentes parecía ilegal, necesitamos saber lo que la ley realmente decía. Para que podamos hacer esto, necesitamos ir a Deuteronomio 23:25 para ver lo que dice la ley respecto a la recolección de la espiga. ¿Era lícito o no? Dice así el texto: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. El texto deja claro que no se está infringiendo ninguna ley con respecto a la acción de los discípulos recogiendo espigas. La única excepción que hace la ley es que el individuo no debe usar la hoz en la mies del prójimo. Y para explicar mejor esto, sería útil saber qué es una hoz. Una hoz es una herramienta agrícola que se utiliza donde hay, por ejemplo, este tipo de siembros, porque sirve para cortar, ¿verdad? Llevar los racimos a donde se avienta, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eso es una herramienta. Entonces, según la cita bíblica, si una persona tiene hambre, puede tomar un tamaño apropiado de espigas, como una porción que quepa en su mano para comer en el camino. Pero lo que no permite es que se vuelva codicioso y corte más en el terreno del prójimo. O sea, no exagere, no sea ambicioso. Ese es el punto de la ley. Por eso Jesús no le llama la atención a sus discípulos, porque él sabe que no están haciendo nada incorrecto. La ley escrita lo permitía. El relato de Lucas 6:1 nos da la realidad de que los discípulos de Jesús tienen hambre y necesitan comer un bocadillo. Pongamos atención a los detalles. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Entonces, si Jesús ha considerado permisible su necesidad de comer, entonces, ¿por qué los fariseos tienen tal consternación con la actividad de los discípulos en ese momento? La respuesta se encuentra en la segunda parte de la primera pregunta que hicimos al inicio. Y lógicamente con la segunda pregunta en la totalidad con respecto al día sábado. El problema de los fariseos no tiene nada que ver con que los discípulos tengan hambre. Tiene que ver con sus reglamentos e interpretaciones impuestas por el hombre en relación con el día de reposo. Para entender las profundidades del problema de los fariseos, entendamos primero qué es el sábado y qué significa. El sábado es un día de descanso y adoración al final del ciclo de 7 días de la semana, desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche. Entonces nosotros, digamos que estaríamos terminando, ¿verdad? El día de reposo. Aquí como estamos, para que entendamos un poco el contexto. El principal concepto del sábado en el judaísmo es el minuca, que es la palabra hebrea para descanso o lugar de descanso. Vemos por primera vez el ejemplo del sábado mencionado en Génesis 2:3. Pero particularmente el versículo 2:3 de Génesis que dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
La palabra para reposo aquí en Génesis es la palabra hebrea Shabbat. Literalmente significa cesar, detenerse o llegar a su fin. Estamos claros que Dios no descansó el día séptimo porque estaba cansado. Dios no estaba cansado. Simplemente se detuvo primero su obra, la contempló y dijo, esto es bueno. Disfrutó y además que hizo, santificó lo que había creado. Entonces el énfasis en el día de reposo es descansar y dejar de trabajar para disfrutar de Dios. Aquí radica el tema en el que los fariseos se enfocan explícitamente. Desestiman lo que Jesús está permitiendo por el bien de sus propias regulaciones, las que establecieron de acuerdo con las reglas del Shabbat, de la Mishnah de su época. Crearon estas reglas e instrucciones para poder gobernar como querían gobernar al pueblo. ¿Se acuerdan cuántas veces Jesús les achacó a los fariseos lo que eran ellos? Fariseos, hipócritas. ¿Recuerdan? Los rabinos establecieron cerca de 1,500 normas y reglamentos diferentes sobre el día sábado, derivado de las escrituras hebreas completamente fuera del contexto de la palabra. Y finalmente dividieron esas 1,500 normas en 39 áreas de trabajo prohibido. ¿Se imagina lo que es vivir usted así? Miremos de nuevo el relato de Lucas 6:1 para que podamos entender de esos 39 actos de trabajo derivados de esas reglas hechas por el hombre, estaban siendo abusadas por los apóstoles. De nuevo, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Vamos a centrarnos en los siguientes 4 puntos. Primero, estaban pasando por los campos de siembra. Segundo, recogiendo las espigas del grano. Tercero, frotándola en sus manos. Y 4, comiendo el grano. Los fariseos interrogaron a Jesús y a sus discípulos porque según la ley farisaica estaban realizando trabajo en el día de reposo. Me permito mostrar aquí un ejemplo de cuán triviales eran los fariseos con respecto a la necesidad humana versus la rigidez en el intento de hacer cumplir la ley que ellos establecieron. Aquí hay un breve desglose de un erudito. Primero, cuando los discípulos arrancaron el trigo, fueron culpables de cegar en el día de reposo. Cuando los discípulos restregaban el trigo, fueron culpables de trillar en el día de reposo. Cuando soplaban en sus manos para separar el grano, eran culpables de aventar en el día de reposo. Y cuando tragaban el trigo, eran culpables de almacenar el trigo en el día de reposo. En pocas palabras, los discípulos habían cometido 4 distintas transgresiones en el sábado en un solo bocado. Escuchemos esta descripción del Talmud con respecto a la explicación rabínica de cómo incluso caminar sobre la hierba en el día de reposo era gravoso. Dice así la cita. Si alguien le pregunta a un rabino, ¿qué hay de malo en caminar sobre la hierba en el día de reposo? Su respuesta sería nada. Está permitido caminar sobre la hierba en el día de reposo. Sin embargo, hay un problema. Lo que parece solo como un campo de hierba podría tener un tallo de trigo creciendo naturalmente en él. Si una persona caminara por el campo de hierba sin darse cuenta, podría pisar ese único tallo de trigo, separando el trigo de su tallo y ser culpable de cegar en el día de reposo. Además, si descendiera su pie y torciera lo suficiente para separar el trigo de la paja, sería culpable de trillar en el día de reposo. Si continuaba caminando y el borde exterior de su ropa podría causar suficiente brisa para llevarse la paja, él sería culpable de aventar en el día de reposo. Finalmente, una vez que la persona habría pasado, un pájaro o un roedor
Podría ver la pieza expuesta de trigo y tragarla, haciéndolo culpable de almacenar el trigo en el día de reposo. Podemos ver hasta qué punto trataron de extender la situación para poder justificar su posición religiosa. Las reglas rabínicas se convirtieron en un mundo de barreras en un esfuerzo por demostrar justicia religiosa. Es por esto que Jesús discrepó con ellos y tuvo que corregirlos en varias ocasiones. Para los fariseos se trataba más de guardar reglas por el simple hecho de verse justos ante los demás hombres, en lugar de buscar verdaderamente al único que es justo y nos hace justos. Como creyentes, si realmente somos honestos, nos encontramos en este incómodo movimiento pendular entre el legalismo y una verdadera relación con Jesús. Debemos tener cuidado para que nuestras palabras y acciones no sirvan como un obstáculo legalista para aquellos que simplemente intentan llegar a Jesús. Recordemos que no hay nada que tanto usted como yo podamos hacer para llamar la atención de Dios. Fue el Señor el que inició nuestra relación con Él. Fue Dios el que tomó la iniciativa de venir a encontrarnos para que podamos conocer a Jesús. Ahora, por favor, entendamos que de ninguna manera se aprueban los medios para cometer pecado o la libertad para pecar. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 6:15? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Nuestras vidas deben llevar a las personas a Cristo y servir como un medio para causar en los demás el deseo de conocer al Padre. Simplemente basados en el hecho de nuestra obediencia a Dios. Que cuando observen nuestra vida, no vean obstáculos, sino la gracia de Dios. Para que vean la bondad de Dios, para que vean su misericordia. ¿Por qué? Porque nos ponemos cerca de ellos y podemos decirles lo que Dios ha hecho por nosotros. Puedo decirle a alguien, yo no lo merecía, yo no lo gané, pero Dios me lo dio libremente por su gracia. Veamos cómo responde Jesús a los comentarios de los fariseos, volviendo ahora a Marcos 2, 25, 26. Pongámosle atención a la respuesta de Jesús. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? ¿Nota cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Les está dando una respuesta? No. Una vez más Jesús está usando la lógica rabínica, de lo menor a lo mayor, de lo pequeño a lo grande. Él responde a su pregunta con otra pregunta. Esto significa, hermanos, pongamos la atención a esto, lo que hizo Jesús. Esto significa que se va a dar algún tipo de ejemplo para que ellos mismos puedan sacar la conclusión adecuada sobre el asunto que estaban hablando. Observemos la respuesta de Jesús, porque esta pregunta que le lanza está con un sarcasmo finísimo, fino. ¿Nunca leíste? ¿Comprenden? O por decirlo de otra forma, ¿han leído alguna vez? Acordémonos que los fariseos estaban empeñados en leer constantemente las escrituras. Dedicaban su vida entera a memorizarlas. Sin embargo, debemos mencionar que la enseñanza tradicional ocupa menos tiempo en el Torá y más tiempo en el Mishnah o Talmud, en lo que ellos creían que era la interpretación de la ley y no la ley misma. Entonces, en aquel momento ellos no estaban enfocados entonces en la Torá, estaban enfocados en esa ley. Entonces la respuesta de Jesús fue, muchachos, ¿de verdad están leyendo lo que supuestamente deben de estar leyendo? ¿O están leyendo algo que se les ocurrió? Me parece como si estuvieran pasando algo por alto. Con esa frase de Jesús, ¿han leído? Eso es lo que le está diciendo Jesús. Jesús les recuerda de las escrituras hebreas un caso particular con David, donde él y sus compañeros tenían necesidad de comida luego de un tiempo en sus oficios militares. Veamos de nuevo el versículo.
Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad? Tuvo necesidad. Y sintió hambre, él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar como sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? El ejemplo de Jesús en el versículo 26 consiste en una muy hermosa e interesante relación de hechos que se encuentran en 1 Samuel 21 del 1 al 6. Por cuestión de tiempo voy a resumir. Creo que la conocemos. David ha sido ungido recientemente por el profeta Samuel como el próximo rey, pero hay un poco de dilema en el asunto. El rey Saúl está tratando de matar a David para evitar que tome el trono. En este punto, David es capitán del ejército de Saúl. David llega al tabernáculo con algunos de sus hombres. Abimelec tiene miedo porque está consciente de la conmoción que está ocurriendo entre David y Saúl. Aquí David, su presencia toma al sumo sacerdote por sorpresa. Para desarmar al sacerdote, David miente y le dice al sacerdote, el rey me envió en una misión para conseguir suministros. David, estando necesitado de alimento y refugio para descansar en medio de su vida, le pide al sacerdote lo que tenga a mano, algo para comer, porque tenía hambre y sus hombres también. El sacerdote le hace saber a David que lo único que estaba disponible era el pan consagrado. No había pan ordinario disponible. Lo más importante tener en cuenta es que el pan consagrado estaba reservado solo para el sacerdote, y esa información la encontramos en el libro de Levítico. Sin embargo, la única estipulación que da el sacerdote con respecto al pan de la proposición era que los hombres estuvieran ritualmente limpios, no haber tenido actividad sexual mientras estaban en la guerra. David le asegura al sacerdote que él y sus hombres están santos, están limpios. Después que el sacerdote fuera informado de que David y sus hombres estaban ritual y ceremonialmente limpios, le dio a David el pan. Pero por favor, veamos algo muy importante en esta escena. Observemos con cuidado que aquí el sacerdote está haciendo una excepción. Aquí es donde debemos apoyarnos en el texto. La ley no permitía que otros fuera del sacerdocio comieran el pan de la proposición. Quiere decir que David llegó en el día de reposo. Y este es el punto que Jesús les hace ver a los fariseos usando esta historia. Pero más que eso, Jesús está mirando a los fariseos como diciéndoles, ¿dónde quedó vuestro juicio hacia David? No hubo castigo para David. El relato de Mateo da un paso más en cuanto a cómo se desobedeció la ley, no solo por David, en quien tenían gran estima los propios fariseos, sino también que los propios sacerdotes estaban fuera de la ley. Mateo 12:5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y aún son sin culpa? En este momento nuestras mentes probablemente se pongan un poco alertas. Lo que realmente está sucediendo aquí para algunas personas que no ven esto, sin una comprensión adecuada, podrían decir, a mí me parece que la Biblia tiene contradicciones. Pareciera que esto no tiene ningún sentido. ¿Está enojado Dios con ellos o no está enojado Dios con ellos? Aquí hay dos casos en los que Jesús llama la atención a los fariseos por sus hipócritas preferencias. En la mente de los fariseos había más énfasis en el ceremonial aspecto de guardar la ley que la verdadera intención de la ley. Este es el punto de Jesús. Según la ley, David quebrantó la ley, pero aún así David no fue condenado. Incluso el sacerdote tampoco fue condenado. Pero Dios mostró misericordia en la necesidad de David. ¿Se imaginan el gran dilema interno para los líderes religiosos? La comprensión e interpretación de los fariseos del propósito del sábado era absoluta y completamente errónea. Cuando Jesús le detalla esta historia, los desarmó. ¿Dónde está el juzgamiento de ustedes hacia David? ¿Dónde está el juzgamiento de ustedes para Abimelec? D.A. Carson en su libro Jesús y el sábado de los evangelios sinópticos dice,
Jesús no está sugiriendo que cada individuo es libre de usar o abusar del sábado como lo crea conveniente. Pero esa observancia del sábado en el Antiguo Testamento era un privilegio beneficioso, no un mero punto legal, aún un fin en sí mismo, como los fariseos parecían pensar. Jesús usa esta situación para trazar algunos paralelos, para enseñar aún algo más importante, un panorama más grande. Por ejemplo, tanto los discípulos de Jesús como los hombres de David tienen hambre, tienen una necesidad física. Notemos quiénes son los individuos que proveen la necesidad para sus respectivos grupos. Tanto Jesús, y Jesús usa al rey David como el recién ungido que provee la necesidad. Jesús, haciendo referencia a David, el precursor del Mesías, en este sentido es uno de varias referencias al papel mesiánico de Jesús como rey. Pero lo más importante es que nos lleva a ver que Jesús tiene la máxima autoridad, sobre todo, aún en sábado. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Perdón. Encontramos interesante que dentro del Evangelio de Mateo 12:7, él usa la misma escritura en referencia a Oseas 6:6. Y dice así: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. En otras palabras, los fariseos no podían ver que Dios había demostrado misericordia todo el tiempo y que siempre fue una imagen que apuntaba a la redención de Israel a través del Mesías. El propósito nunca fue tener una necesidad constante de sacrificios, porque la realidad era que sin Dios habría necesidad de sacrificios continuos para siempre. Ese no era el corazón de la ley. El corazón de la ley era señalar al pueblo a aquel que es poderoso para limpiarnos a todos nosotros de nuestras obras muertas. Como dijo Carson, la necesidad humana es una ley más alta que el ritual humano. Biblia para comprobarlo. Hebreos 9:13 y 9:14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la ley, de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amigas y amigos, si nuestra medida de rectitud se basa siempre en lo que hacemos, en cuán buenos somos y cuán grandes creamos que somos, entonces perdemos de vista por qué Cristo vino a morir. Jesús es el unigénito en quien hemos de vivir, porque es Jesús quien nos sostiene. Porque Jesús fue recto y obedeció en amor al Padre, siendo Él nuestro sustituto. Estamos siendo hechos justos ante el Padre por medio de Jesús. Al obedecer y amar perfectamente al Padre hasta la enésima potencia, Jesús pudo amarnos perfectamente y cumplir la ley. Por eso cuando el maestro de la ley le preguntó a Jesús cuál era el mayor, el más grande mandamiento, y de seguro casi lo tenemos de memoria, Jesús lo respondió de esta manera en Mateo 22, 37, 40, y se los leo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, nos estamos dando cuenta que Jesús nada más nombró dos mandamientos. ¿Por qué? Porque con esos dos cubría absolutamente todo. Quiero que veamos rápidamente esta imagen por un momento. La mesa con el pan de la proposición. ¿Cuántos panes vemos ahí? 12. Representando a las 12 tribus de Israel. Esas piezas de pan están puestas ahí estratégicamente. Están puestos en la presencia de Dios. Es más, el texto dice literalmente cara a cara con Dios. Y cuando miramos en las escrituras vemos que el propio Jesús habla de sí mismo como el pan de vida. ¿Cierto? Amigos y amigas, si me permiten la alegoría,
La mesa de los panes de la proposición es una imagen de Jesús en comunión con su pueblo. La forma en que amamos a Dios se refleja en la forma en que amamos, tratamos y cuidamos a los que están a nuestro alrededor. Y tuviéramos que decirlo de otra manera, servir a los otros por amor al Salvador. Este es el corazón de la ley. Amigas y amigos, ¿dónde vemos este patrón excepcionalmente bien? En la misma persona y obra de Jesucristo. Este modelo de amor se ha hecho visiblemente conocido a través de la encarnación de Jesús en este mundo, para que podamos contemplar la gloria misma de Dios en toda su bondad y misericordia, como dice Juan 3:16, versículo que podamos recitar de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios demostró su amor por nosotros, que aun cuando éramos pecadores, Cristo vino a morir por nosotros, para que no nos perdiéramos. Jesús resume la conversación con los fariseos así. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esta realidad de la encarnación de Jesús realmente traerá un punto culminante y podemos encontrarlo aquí. Jesús proporciona a los líderes religiosos esta declaración concluyente con respecto al verdadero propósito del sábado. En otras palabras, las reglas no eran el objetivo de Dios. Era que el corazón de la persona fuera colocado en la postura correcta para recibir a la persona correcta. De otra forma, el corazón de la ley era poner a la gente en la posición correcta para recibir a esa persona correcta. El sábado fue creado para ser una bendición, no una carga. Hermanas y hermanos, el sábado iba a ser lo que el pan consagrado era para David y para sus compañeros, una bendición. ¿Por qué? Porque el Señor lo proveyó. Sin embargo, se convirtió en una carga con el tiempo a medida que los hombres y sus reglas se volvieron más autoritarios y prominentes sobre la propia autoridad de Dios. El hecho de que el día de reposo sea hecho para el hombre habla de la realidad de que Dios hizo todas las provisiones. Dios ha provisto descanso, Dios ha provisto seguridad, Dios ha provisto perdón, y así podemos continuar mencionando. ¿Cuál es el punto? Es Dios quien nos ha sostenido hasta el día. Amén. Así es. Veamos la forma en que el día de reposo señaló al pueblo de Dios cómo regresar a él. Leamos Deuteronomio 5, 14 y 15. Pongamos atención al lenguaje utilizado ahí, especialmente el 15. Le leo el 14. Mas al séptimo día de reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ahora sí, pongamos atención. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Si nos fijamos solo en este versículo, la redacción es muy directa y apunta de nuevo a una persona que es el único responsable de la prosperidad y el éxito de los israelitas. ¿A quién registra Moisés en Deuteronomio como el proveedor del pueblo? Dios. Porque fue Dios quien proveyó los medios para salir de la opresión y de la esclavitud. Y Dios mismo, ¿a quién usa para llevar a cabo esa misión? Él usa a Moisés para satisfacer las necesidades del pueblo. Pero entendamos que no es Moisés quien lo está haciendo. Es Dios usando a Moisés para dar liberación y provisión. Pero entendamos aquí una cuestión fundamental. ¿Quién es el autor de la liberación? Es Dios. Y aquí vemos otra bellísima alegoría. Moisés en el Antiguo Testamento es otra imagen de lo que Cristo haría.
Cuando Moisés murió, ¿quién se hizo cargo? Josué. ¿Cuál es el nombre para Josué en hebreo? Yeshua. ¿Le suena familiar? ¿Y qué hizo Josué? ¿A dónde los llevó Josué? A la tierra prometida. Hermanas y hermanos, podemos ver las imágenes que se nos están presentando aquí. Será el Padre quien, en el tiempo señalado, proveería al último libertador, el Mesías mismo, Cristo, quien nos permitirá entrar a la tierra prometida, a la patria celestial. Jesús es nuestro día de reposo. El autor de Hebreos nos da una imagen de Cristo como nuestro descanso sabático. Hebreos 4, 14 y 16. Me permito leer los dos primeros. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí está el 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo había hablado con La única forma en que podemos entrar en un reposo fuera de obras y reglamentos es solo a través de Cristo, a través de dando Cristo. seguimiento. La única forma en que podemos ser justificados y hechos justos ante nuestro Dios es si Dios mismo nos hace justos por medio de su Hijo. La carga del sábado se produjo por medio de los intentos de los hombres basados en sus propias obras justas versus confiar y depender de Dios. El objetivo del sábado no es necesariamente cesar del trabajo manual, aunque esa era la orden para el pueblo de Israel, sino, y aquí está el punto medular, más bien cesar de nuestra necesidad de esforzarnos en nuestras propias fuerzas, de pasar del día 1 al día 6, y en este día, un único día, pero ¿qué hacemos normalmente? Hacemos a nuestra propia manera. Señor, si trabajo mucho más duro para ti, creo que me vas a ver. Si hago tanto trabajo ministerial, creo que me vas a aceptar. Aquí es donde vemos un problema tan grande con la gente en las diferentes denominaciones. Es porque hay tanto trabajo, actividades para ver si se logran notar ante Él. ¿Ves lo que estoy haciendo? ¿Podrías tomarme en cuenta? Vea lo que estoy haciendo por usted. Y todo lo contrario. Jesús nos dice, lo que necesitas es descansar. Porque te darás cuenta de que no puedes hacerlo por ti mismo. Hermanas y hermanos, Dios no necesita nuestro esfuerzo, consejo, sugerencias o percepción personal de justicia. Él simplemente quiere nuestra obediencia y dependencia de Él. Eso es todo lo que Él siempre ha deseado. Y nos podemos ir a Génesis donde vemos su anhelo porque le obedezcamos, ¿cierto? Desde Génesis. En Cristo podemos cambiar nuestras cargas por su divina bendición. Sin embargo, la única forma en que uno puede recibir esta bendición del descanso eterno en Cristo y la libertad de la ira de Dios es a través del arrepentimiento y perdón de pecados. Este es el mensaje en el cual Jesús ha estado hablándoles. ¿Cómo hacemos para entrar al reino? Bueno, el mismo Jesús dijo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la forma en que tenemos entrada al reino. Hermanas y hermanos, ¿qué les estaba diciendo Jesús a los fariseos en pocas palabras? ¿Qué quería Jesús hacerles saber con esta ilustración? Su esfuerzo nunca sería suficiente. Jesús en Mateo 11, 28, 30 lo dice de esta manera y creo que todos lo conocemos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús termina en el versículo 28 de Marcos declarando las siguientes palabras. Por tanto,
el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Este término, el Hijo del Hombre, es interesante. Más intrigante es el artículo él, delante de la frase. Se distingue de decir simplemente hijo de hombre. ¿Y por qué esto? Hijo de hombre en Ezequiel se refiere a un ser humano común y corriente. Sin embargo, cuando lo vemos en Daniel, habla de una vocación única, con autoridad y poder divinos, Jesucristo, el Dios hombre. Además, podemos ver cómo se cristaliza esta comprensión, el Hijo del Hombre, porque después está la conclusión, es Señor. La palabra griega para Señor aquí es Kyrios, quiere decir aquel que está a cargo en virtud de la posesión, el que es dueño. Entonces, ¿qué mejor manera de considerar su autoridad sobre el día de reposo que dejando que los fariseos sepan que la razón del día de reposo fue hecho porque yo, Jesús, Dios, quise que así fuera? Enfatizando esto en Génesis 2:3. Las palabras de Jesús, su dominio y su autoridad trascienden el tiempo mismo y establece la verdadera comprensión e instrucción de la ley. Si los fariseos podían violar una prerrogativa divina, entonces Jesús podía definitivamente violar las prerrogativas creadas por el hombre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Jesús no solo es el siervo de Dios que suple las necesidades de su pueblo, sino que es el Salvador y Rey que marcará el comienzo de una nueva forma que siempre fue prometida. Él va a reinar sobre todo. Él es el quien va a decir, estas son mis instrucciones, porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Jeremías 31, 34, habla de lo que Dios estaba desarrollando a lo largo del tiempo. Mucha gente dice, no entiendo cómo pueden ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Él está plasmado totalmente en todo el Antiguo Testamento. Vamos a leer rápidamente para que podamos comprender lo que acabamos de mencionar y vamos a darle atención a dos versículos. Dice el 31. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. De hecho, vendría un día mayor en el que la ley de Cristo pronto sería escrita sobre los corazones de los hijos del Padre. ¿Y cuándo vemos el inicio de ese día? En la realidad encarnada de la persona de Jesucristo envuelto en carne, nacido de una virgen, que vivió por 33 años y medio, murió en una cruz, fue golpeado, agobiado y humillado hasta ser irreconocible. Lo pusieron en una tumba por 3 días y en el tercer día dicen las escrituras que se levantó con todo el poder en sus manos. Les hace saber que se va porque tiene que preparar el lugar del cual les había hablado. Pero entiendan que no se van a quedar solos. Les dejo al Consolador. ¿Y quién es ese Consolador? Sino el que estaba desde el principio. En Génesis 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanas y hermanos, podemos ver que desde el principio esto fue diseñado por el plan perfecto de Dios, la Trinidad. Dios elaborando desde el mismo principio, y ahora empezamos a ver a Dios en su plenitud, en su deidad, en su gloria, mostrándose a la gente y haciéndonos saber que podemos entrar a este lugar a través de su Hijo Jesucristo. Este nuevo pacto, este nuevo camino, este vino nuevo, este odre nuevo, sería lo que las escrituras hebreas siempre habían señalado: la culminación, el cumplimiento de todo en el Mesías.
Cristo Jesús. La palabra cumplimiento en griego es una palabra interesante. Literalmente significa la meta, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la ley? El objetivo de la ley siempre fue indicarle a la gente que dijera, no puedo hacerlo por mí mismo. Tú lo vas a hacer por mí. Por último, es interesante que el pastor Federico, como les dije al inicio, me pidiera en principio para el domingo recién pasado, diera un mensaje y este era el mensaje. Pero luego me pidió que lo corrigieran para hoy. ¿Recuerda cuál fue el resumen que nos obsequió el Señor a través del pastor Federico? Eso es todo. Jesús es suficiente. Por eso Jesús es nuestro descanso en el día de reposo. Hermanos y hermanas, cada vez que nos reunamos es el momento oportuno para que recibamos su descanso a través de su palabra y juntos podamos decirle, Dios, eres bueno, Dios, eres fiel, Dios, eres santo, Dios, eres misericordioso, tú, Señor, eres mi verdadero descanso. Padre Dios, te damos las gracias por este hermoso momento que hemos podido. Hemos intentado, Señor, acercarnos al texto, a tu palabra. Gracias te damos por la oportunidad de estar juntos. Y hoy podemos descansar en ti.